Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Bien, arrancamos mañanita domingo y ya estamos recibiendo a Florencia Can, que es presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Una cosita, cuando apareció la lista de expertos que asesoraban al presidente, vos no estabas, pero después apareciste como que también vos eras uno del grupo. ¿Cómo es la cosa? No, yo estoy desde el principio. En realidad el grupo, el comité asesor está formado por algunos representantes de sociedades científicas, como en mi caso, que represento a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Hay algunos representantes de otras sociedades científicas y hay algunos expertos que fueron convocados por su trayectoria, pero yo estoy desde el principio. No sé en qué lista no aparecí, pero yo estoy desde el principio. Perfecto. Vos sos infectóloga, ¿verdad? Sí, yo soy infectóloga, soy médica clínica y médica infectóloga. Buenísimo. Bueno, nos interesaba, por supuesto, además ser una de las personas que estás asesorando. En unas últimas entrevistas encontramos algo que me parece que tuya, que escuchamos, que me parece que debe ser lo natural, pero que lo estamos viendo poco en muchos ámbitos, que es, creo que hablabas con Maxi Lecky en Radio Sónica, que bueno, que bienvenida el diálogo, el debate, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre, yo por lo menos siempre apuesto eso, que el debate entre personas honestas y abiertas siempre es enriquecedor y quizás pareciera ser que ha faltado un poco este debate, digamos, ¿no? No sé cómo lo viviste vos. Por ejemplo, Pablo Goldschmidt, cuando él dio su visión científica, que era un poco disidente con la cuestión oficial, él se sintió un poco hostigado, digamos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que estamos en una situación donde estamos ante un virus nuevo, no hay expertos en este virus, con lo cual me parece que siempre la diversidad de opiniones es bienvenida. Me parece que no es bueno poner las cosas en términos de extremos, pero bueno, me parece que hay determinados principios que hay que tener en cuenta, que siempre tiene que prevalecer la salud de la población por encima de todo. Entonces, pero creo que siempre mientras se haga con respeto, totalmente. De hecho, estamos en democracia, libertad de expresión, mientras se haga con respeto y sin descuidar la salud. Esto lo digo por algunas manifestaciones que hubo los últimos días que configuraron realmente un peligro desde el punto de vista epidemiológico, pero mientras las personas se manifiesten con respeto, me parece bien. Lo que me preocupa un poco es cuando se quiere politizar la pandemia, porque yo entiendo que puede haber diferentes, digamos, puntos de vista, diferentes ideologías políticas. No, mirá, Florencia, yo creo que digo que acá no hay grieta porque Larreta y Fernández andan muy juntos, o sea, de los dos lados de la grieta, ¿verdad? Es que lo que pasa me parece que el tema político tiene que quedar para otro momento donde la situación sanitaria esté más regularizada. Hoy por hoy lo importante es que todos tiremos para el mismo lado, entonces me parece que justamente... Con las opiniones diferentes, por supuesto, y enriquecidos. Por supuesto, pero me parece que si los que están gobernando están tirando para el mismo lado, no tiene sentido que el resto de la población esté poniendo las cosas en términos políticos, cuando en realidad estamos prevaleciendo lo sanitario. Pero por supuesto que, digamos, en cualquier aspecto y en el científico también puede haber diferentes opiniones. De hecho, nosotros estamos ya hace tiempo de columnista con Mario Borini, que ya te puedo ir saludando. Mario, todos estamos a la distancia, con mucha distancia estamos teniendo. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pedro, buenas tardes, Florencia. Bien, hola, buen día, Mario. Buen día. Mario Borini es epidemiólogo y así que nos está ayudando un poco también con las charlas radiales. Si te parece, podemos hacer un poquito de rebobinar
y plantearnos, contarnos cuáles fueron los principales motivos por el cual se decidió hacer una cuarentena en todo el país a partir del 20 de marzo, más allá que ya se venían haciendo con diferentes modalidades en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, bueno, a partir del 20 de marzo empezó la cuarentena en todo el país, que esto ya es una diferencia con lo que sucedió en otros lugares del mundo, porque en otros lugares del mundo empezaron, por ejemplo, en Italia, en el norte, entonces la gente se iba del norte al sur llevando el virus. Acá en Argentina empezó en todo el país al mismo tiempo y en forma bien temprana, porque se sabía que en algún momento se iba a necesitar usar al máximo el sistema de salud, y el sistema de salud no estaba preparado de forma correcta como para poder afrontar una pandemia. Entonces había que, digamos, de alguna manera ganar tiempo para poder fortalecer el sistema de salud. Bien. A ver, Mario, si vos querés ayudarme, que son más lo que siempre nos viene diciendo Mario es que fue una novedad en el sentido que nunca se había hecho una cuarentena incluyendo a los sanos, y por otro lado que en la epidemiología hay que tener en cuenta 3 variables que haceme acordar vos, Mario. Sí, en realidad uno piensa cuando piensa en una epidemia, siempre piensa, por lo menos al principio, en 3 cuestiones descriptivas, que son las poblaciones, los lugares y los tiempos, ¿no? Y la epidemiología hace diferencias. Cuando uno no hace diferencias entre poblaciones, lugares y tiempos, dice acá falta la epidemiología. Porque como las poblaciones no sufren de la misma manera todo, uno sesga a la población. La habilidad y consiste en sesgar la población y decir, bueno, a esta población le permitimos determinadas cosas, pensamos en determinadas actividades, pensamos en determinadas recomendaciones, y a esta otra población le recomendamos otras cosas. Entonces, como nosotros habíamos aprendido que en el hemisferio norte había pegado en las poblaciones mayores y que eso era una indicación muy clara para poder operar acá con alguna certeza, habíamos pensado, bueno, el aislamiento va a ser preferencial en las personas mayores y en las personas vulnerables. Se podrán cerrar fronteras, habrá distanciamiento físico, habrá higiene, pero no pensamos en la universalidad, porque en realidad la universalidad no es lo que piensa la epidemiología, no son todas las poblaciones iguales. Y con las jurisdicciones, como las jurisdicciones, había 11 jurisdicciones, de las cuales 5 no tenían casos y las otras 6 tenían 1 o 2, uno podía pensar que también iban a comportarse de manera diferente, la política pública no iba a ser igual. Entonces, a lo mejor en la capital federal, donde empezaron a haber casos, o en Río Negro, en el Chaco y en la provincia de Buenos Aires era una cosa, en el resto otra. Pero universalizar a todas las provincias parecía como que uno estaba aislando poblaciones sin casos, cuando se hubieran a lo mejor mejorado las condiciones. Bien. O por lo menos protegido con fronteras sanitarias internas y externas, ¿no? Y lo mismo. Florencia, ¿vos tenés el mismo dato de que nunca hubo cuarentena incluyendo sanos, o vos tenés un dato que no es así? ¿Que nunca hubo cuarentena en dónde? En la historia de la humanidad, cuando hubo epidemias en la historia anterior al 2020, que no hubo cuarentenas que incluía a los sanos. Sí, lo que pasa es que esta es una enfermedad de la cual se sabe poco y de la cual nosotros sabemos, por ejemplo, ahora que las personas que no tienen síntomas pueden transmitir el virus, entonces aparentemente son sanos, pero pueden transmitir el virus, sobre todo los presintomáticos, es decir, las personas que pueden no tener síntomas, pero pueden empezar a tenerlos. Entonces las 48 horas previas al inicio de los síntomas pueden transmitir el virus, y por supuesto que es heterogénea. De hecho, la cuarentena al principio empezó siendo igual para todos, pero enseguida, según la situación epidemiológica de cada lugar, la fase de la cuarentena fue diferente.
Y por supuesto que se tienen en cuenta todos los factores. No tenemos la misma cuarentena en todo el país. De hecho, el 85% de los departamentos del país están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, con una apertura de actividades mucho mayor, ya muchos en fase 5, prácticamente viviendo la nueva normalidad. Y como más del 95% de los casos nuevos diarios son en el AMBA, es el lugar donde estamos por ahí con mayor restricción, pero por supuesto que las medidas que se implementan tienen que ver con la situación epidemiológica de cada lugar. Bien. Sí, ahora una cosa, sí, Mario, adelante. No, la frecuencia de la infección es mayor en las edades medias. Lo que sucede es que la mortalidad se ha observado con un promedio de edad muy alto. Entonces uno piensa que en las edades medias el contacto, si bien hay distanciamiento que lo dificulta, aunque se produzca, genera más bien, en muchos casos, más bien inmunidad, salvo que sean personas vulnerables. Esa inmunidad nosotros la traemos todavía. Esa inmunidad nosotros la traemos innata. Esa inmunidad nosotros la traemos innata y nunca la perdemos frente a este agresor o a cualquier otro. Esa inmunidad no desaparece del todo frente a nada. O sea, la inmunidad que da el tegumento sano, las secreciones. Pero perdón. Entonces, si esa inmunidad existe, supongamos que exista, la posibilidad de que la gente pueda convivir con un distanciamiento adecuado y de pronto pueda haber algún contagio y no ser vulnerable y que con esa inmunidad atravesar esa situación, y luego si incluso el germen penetrara, entonces se produce lo que se llama inmunidad natural. Entonces en ese caso actúan células, los macrófagos, etcétera, todavía no hay anticuerpos, todavía sigue habiendo entonces una capacidad defensiva que luego se demuestra, porque en toda epidemia o en toda pandemia hay un 30-40% de personas que se mantienen negativas y son insusceptibles, o sea, no enferman, ¿no? Quiere decir que no tiene tampoco por qué uno pensar que en este caso iba a producirse una excepción total y cuarentenar a toda la población, a los 45 millones de personas de entrada. Eso me parece que no parecía una medida que pudiera contemplar este tema, por un lado de la epidemiología, de la diferencia de la frecuencia de enfermedad, de patología y de mortalidad, y por otro lado de la posibilidad de la inmunidad, que es muy importante, porque cuando uno tiene personas aisladas y después regresan a una situación de contacto, se encuentran con población joven que ha quedado inmunizada o que es incapaz de transmitir esa infección. Y si eso no ha ocurrido, en realidad se encuentra siempre con población susceptible, que ha sido aislada y que está siempre expuesta a no haber desarrollado inmunidad natural, y por lo tanto sí se hace necesaria una inmunidad adquirida a través de vacunas que se podría haber evitado. O sea, son conductas diferentes que se han planteado en todas las epidemias y endemias, y por eso no había cuarentena de sanos, ¿no? Perdón, pero yo no estoy de acuerdo con eso, y además no sabemos todavía si los anticuerpos que se generan por esta enfermedad, si son neutralizantes o no, ni cuánto tiempo duran. Así que me parece que hay muchas incertidumbres todavía sobre esta enfermedad, y no me animaría a ser tan taxativa en afirmar cosas que todavía ni siquiera la ciencia en el mundo ha podido responder. Yo me fijaría, por ejemplo, en la pendiente de la curva, y la pendiente de la curva es estable, lo cual significa que nosotros estamos muy cerca de pensar que las situaciones alarmantes que fueron tan importantes y tan propaladas por todos los medios, incluso por altos funcionarios, por gente de la salud, etcétera, ahora no tendrían, desde el punto de vista estadístico, si es que no cambia el comportamiento de la población con alguna situación que ese comportamiento produzca una gran exposición innecesaria, nosotros estaríamos en una situación donde, si la pendiente es estable, estaría asegurando que no va a haber un estallido, una situación exponencial de la epidemia. Pero no es lo que estamos viendo ahora. No estamos viendo una pendiente estable. Nosotros estamos viendo una pendiente estable que era de 15 días y ahora se extendió a 20, y con esa pendiente no habría riesgo de un incremento exponencial. Bueno, no estoy de acuerdo yo. Pero bueno, tampoco me parece que sea muy entretenido para los
para los radioescuchas que nosotros estemos haciendo una discusión epidemiológica. La pendiente no está estable y por eso se tomaron las medidas. El tiempo de duplicación de los casos disminuyó considerablemente, así como también aumentó la ocupación de camas en terapia intensiva, aumentó el porcentaje de positividad y la pendiente no está estable. Una pregunta, Florencia, respecto al testeo. A mí, uno buscando información, nos han explicado que el PCR nunca jamás se utilizó para diagnosticar. Solo se utilizó... ¿Quién le dijo eso? Muchos microbiólogos que trabajan en... Usamos muchísimo la PCR para diagnosticar diferentes patologías. No, perdón, a ver si me entendí bien. Que se utiliza para confirmar cuando ya hay un cuadro clínico y quizás acompañado por una situación epidemiológica, no para diagnosticar solito, porque ya lo dijo, entre otros, lo dijo el ministro de Salud de Alemania, que da más falsos positivos que positivos reales. Pero perdón, nosotros la PCR la hacemos a personas que tienen un cuadro clínico compatible con COVID y en una situación epidemiológica donde más del 90%... Perdón, entonces estoy mal informado, ¿eh? Yo creía que se hacía testeos masivos a quienes... No se hace PCR a personas asintomáticas, se hace a personas que tienen un cuadro clínico compatible y estamos ante una situación epidemiológica que el más del 90% de los virus respiratorios que circulan son COVID. Este año prácticamente no tenemos circulación de enfermedad tipo influenza, de virus sincicial respiratorio, bajó también muchísimo respecto al año pasado, entonces lo que más está circulando es COVID. Pero perdón, ¿bajó porque no se buscan o bajó porque no? Cuando dicen que bajó es porque no se está registrando, pero hay que ver de qué manera se está buscando o no. Pero perdón, ¿quién dijo que no se está registrando? No, digo, si no se está buscando. No, a ver, lo que sucede es lo siguiente, en base a que estamos en una situación de cuarentena en gran parte del país, que hay menos circulación de personas y que las mismas medidas preventivas que sirven para prevenir el COVID sirven para prevenir otras infecciones respiratorias, es que se ve una disminución, no es que no se lo busca, no se lo encuentra, hay menos circulación este año de otros virus respiratorios. Sí, efectivamente ha disminuido la frecuencia de esas enfermedades, pero al principio las cuarentenas se hicieron, yo recuerdo, en poblaciones de caminantes, por ejemplo, por Constitución. En Constitución se testearon 1.500 personas para encontrar 3, 4, 5 positivos, o sea que cambió la conducta adecuándola a lo que sería esta idea de que hay que buscar en casos y sus contactos, pero al principio se hizo en poblaciones abiertas. No, eso se hizo con test rápido y era para hacer estudio epidemiológico, que también se volvió a repetir ahora. Los estudios de test rápido, que son para buscar anticuerpos, no tienen un fin diagnóstico. Eso fue con fines epidemiológicos y ahora se volvió a hacer y pasó la prevalencia de un 0,4%, si no me equivoco, a un 3 y pico. Así que eso nunca fue con fines diagnósticos, no es que cambió. No, lo que sucede es que cuando hay pocos test, uno concentra los test donde ese test le va a cambiar la conducta en la política pública, ¿no? Si uno no va a cambiar la conducta, hacer test que den 3 positivos en 1.500 caminantes no tiene mayor sentido, ¿no? De todas maneras, eso fue corregido en su momento, sí. Ahora, no sé a qué se refiere con corregido, pero bueno, no importa. Que se dejaron de hacer. No se dejaron de hacer, perdón. En esa manera. Se hizo en abril y se volvió a hacer ahora porque se dejó pasar un tiempo prudencial y se va a volver a hacer para ir comparando la prevalencia. O sea que no es que se dejó de hacer. De hecho, se volvió a hacer hace un par de semanas. Sí, en realidad cuando uno mide... Perdón. No, te escucho, Pedro. No te iba a decir algo, pero te escucho. No, si querés completar, yo quiero hacer una pregunta ya cambiando de tema. No, es que la prevalencia que dice Florencia se usa para saber cuál es la capacidad del sistema que hay que tener para atender
a la gente que puede presentar después situaciones de demanda de atención. En cambio, la incidencia se presenta para saber prevenir los futuros casos. Entonces, hay una diferencia entre medir prevalencia y medir incidencia, que en las situaciones en que nosotros estábamos, medir prevalencia de la manera que se hizo, eso es lo que yo estoy comentando, que no cambiaba la conducta y no aportaba datos suficientes para actuar en ese momento. Esa es la diferencia que tenemos con Florencia en la opinión. Bien. Ahora, a ver si esto, Florencia, para entender un poquito más. Los reportes de años anteriores da que han muerto más de 30.000 personas por la gripe común en la Argentina, siempre creo más o menos con las mismas situaciones que lo del COVID, es decir, gente mayor con comorbilidades, ¿verdad? Ahora, si se morían 30.000 por año aproximadamente en la Argentina, habiendo vacuna, que dicho sea de paso, aparentemente la vacuna evidentemente no es ninguna garantía de no contagiarse. ¿Por qué no aparecieron las ideas de hacer cuarentenas o por lo menos distanciamiento o este tipo de cosas en años anteriores, suponiendo que de esa manera quizás hubiera habido medios muertos? ¿Está mal mi razonamiento? No hay 30.000 muertos por año por gripe, es por infecciones respiratorias en general. Y en general las personas que mueren por gripe son personas que pertenecían a los grupos de riesgo, que tenían indicación de la vacuna y no estaban vacunadas. Las personas vacunadas en general no fallecen por gripe. Así que en realidad tiene que ver con eso, con la gran diferencia es que las personas que pertenecen a los grupos de riesgo tienen que vacunarse porque tienen mayor riesgo de presentar complicaciones por gripe. Entonces por eso deben estar vacunadas. Pero además, como digamos, la mediana de edad de los casos es de 36 años, pero la mediana de edad de los fallecidos es de 75 años, tiene que ver con que se enferman más los jóvenes porque también son los que están circulando más, porque justamente las personas que son mayores de 60 años o que pertenecen a los grupos de riesgo, como tienen más riesgo de tener formas graves de COVID e incluso fallecer por la enfermedad, son los que tienen que hacer cuarentenas más estrictas, y entonces lo que nosotros vemos es que se enferman más los jóvenes, pero fallecen más los adultos mayores o las personas con comorbilidades. Sí, eso ya se veía en Europa y se vio en todos los países. Ahora, no sé si es tu área, porque obviamente si vos es aconsejar cómo se puede hacer para manejar lo de la epidemia, ¿no? Pero vos como más allá de infectóloga, sos una persona que podés observar la realidad de manera integral, y vos te hiciste referencia a las manifestaciones que hubo respecto, en diferentes lados, en las redes, en la calle, en donde sea, entre amigos, de que hay una... primero que hay una característica, ¿no? Fue prohibición de salir a la calle, ¿no? Es como, por ejemplo, en Uruguay, acá al lado, que hubo cuarentena, pero fue recomendada, voluntaria. El presidente dijo, de ninguna manera va a haber una cuestión de hacer un delito por quien salga a la calle, sino más explicamos, que la gente entienda y con la colaboración de la gente la cosa funcione, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, evidentemente todo esto, más allá de la dificultad de estar... Yo te cuento que estoy en un pueblito de las sierras cordobesas, rodeado de enormes hectáreas de naturaleza. No me está afectando a mí, no soy un privilegiado, pero hay gente que está encerrada en un departamento, millones de argentinos que caerían en la pobreza después de tanto tiempo de inactividad económica, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que están cerrando. Bueno, la lista sería larga, pero esto también se tiene en cuenta, porque por un lado uno dice, bueno, el sistema de salud, que dicho sea de paso, Mario Borini lo ha dicho acá varias veces, hace 70 años que viene en picada, así que evidentemente uno puede decir, claro, es un motivo real, el sistema de salud no está en condiciones para responder a una emergencia sanitaria, pero por otro lado, bueno, esta cuestión tiene una larga lista de impactos negativos, el hecho de el encierro y el parate económico. ¿Vos hacés una lectura respecto a esto? ¿Lo tenés en cuenta?
Por supuesto, cuando uno tiene que pensar esta pandemia, la tiene que pensar desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, infectológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista psicosocial. Lo que pasa es que nosotros, los que estamos en este comité asesor, porque no es el único, nosotros tenemos que dar nuestra opinión desde el punto de vista infectológico, epidemiológico, y después el presidente escucha diversas voces a la hora de tomar decisiones. Lo que pasa es que han querido instalar de diferentes lugares que pareciera que estamos los médicos tomando las decisiones, cuando no es así. Nosotros no somos No, está claro que la decisión la toma el gobierno. Claro, obviamente, pero se toman las decisiones teniendo en cuenta diferentes aspectos. Por supuesto, yo puedo entender que hay un impacto económico. Lo que también entiendo es que países donde se decidió o no hacer cuarentena o retrasar la cuarentena en pos de lo económico, terminaron muy mal desde el punto de vista sanitario y mucho peor desde el punto de vista económico, con lo cual a mí me parece complicado plantear una falsa dicotomía entre economía y salud, porque en realidad si uno dice priorizo la economía y abro totalmente, o abro aunque no sea totalmente, pero en gran parte, bueno, igual si se enferma mucha gente en poco tiempo, tampoco la economía va a funcionar. Entonces digo, me parece que plantearlo en esos términos es difícil. Perdón, Florencia, primero, en estos casos, corregime o amplíame, la mayoría, el 93% de los muertos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según una información de alguien que está ahí atendiendo y me pasa esta información, 93% son personas promedio de 75 años con comorbilidades. Entonces, no estamos, obviamente que, y yo digo esto por mi parte, la muerte no es una tragedia, todos estamos de paso. Una tragedia es que se muera alguien de hambre, por falta de agua potable, por un accidente de tránsito, que hay 20 muertos por día. Podríamos parar de andar en auto una semana si sabe cuánta gente menos se muere y gente joven que se muere. O sea, la muerte por COVID representa en el mundo y en la Argentina seguramente parecido el 2% de todas las muertes. Estamos haciendo todo esto por este 2%. Y por el otro 98 no habrá que empezar a hacer algo, o no habrá contraposiciones para poder ayudar a que no se mueran tantos por una muerte. Generamos, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires sacó un informe que se disparó las muertes por problemas cardíacos, por decirte una, ¿no? Se duplicaron las tasas de suicidio, o sea, es muy complejo, obviamente que es muy complejo, y hay que estar porque vos me decís, nosotros decimos y los presidentes deciden. Sí, está bien, pero yo voy a contar algo que mis oyentes no saben. Yo soy invidente, yo perdí la vista hace muchos años, pero antes de perder fui operado por los mejores oculistas del país y del mundo. Pero, ¿sabés una cosa, Florencia? Con cada médico que yo estaba, me daba una mirada diferente. O sea, en todas las áreas. Ahora, el médico me puede decir, yo te digo y vos decidís. No, está bien, pero yo decido en base a los que más saben, me guío por eso, digamos. O sea, no es ni toda la responsabilidad ni nada de responsabilidad, ¿no? No sé qué te parece. No, a mí me parece que es preocupante que obviamente cualquier muerte tiene que ser evitada, si bien obvio que no es una tragedia, que estamos todos de paso, eso estoy de acuerdo, pero lo que digo es que, no es que hay una muerte que sea peor que otra, hay que tratar de evitar la mortalidad en general, y no es bueno que aumente la mortalidad por otros motivos, por supuesto, y también preocupa que personas con patologías cardiovasculares, neurológicas, incluso oncológicas, dejen de consultar y eso aumente la mortalidad. Por supuesto que no. Pero, lo que digo pero es que vos te has enterado, vos te has enterado sí, perfecto, por supuesto. Lo que digo es que es una delgada línea que a la hora de dar recomendaciones o de tomar decisiones
digamos, uno tiene que tener en cuenta muchísimos aspectos y por supuesto que en ningún momento cuando uno habla de cuarentena habla de que un cardiópata deje de consultar con el cardiólogo. La realidad es que, pero digamos, entiendo, ¿no?, que a veces la línea puede ser delgada y de hecho nosotros es un tema que desde los medios tratamos de siempre decirlo, al igual que las vacunas, que son esenciales. Entonces es muy importante destacar esto. Pero digo, también por otro lado, a veces siento que hay críticas que vienen con el diario del lunes y nadie tiene la bola de cristal. Cuando uno da las recomendaciones, las da pensando en lo que puede ser lo mejor y obviamente después con las curvas y los datos todos hubieran hecho las cosas de otra manera y puede ser, y todos podemos, digamos... No, bueno, en este sentido te digo, si Mario querés hacer un último comentario, pregunta antes de pedirle a Florencia, y espero que ojalá creas que estamos yo como comunicador con toda la honestidad intelectual y Mario Bonini con toda su también buena voluntad, desde su experiencia, su formación, tratando de aportar en este momento tan excepcional, digamos, ¿no? Sí, Mario, la cuarentena comenzó el 20 de marzo, y yo ya me opuse a las condiciones generales de la cuarentena, no a condiciones muy particulares como el distanciamiento, la higiene de manos, pero sí, y al cierre de fronteras, etcétera, pero sí me opuse a la universalización de la cuarentena, a su carácter con denuncias penales, a su carácter coercitivo, a su generalización a todo el país, a jurisdicciones sin casos. Eso lo hice el día 24 de marzo, o sea, 4 días después de la cuarentena, y hay una publicación que así lo dice. Quiere decir que no es que con el diario del lunes estoy hablando, sino que estoy hablando con un conocimiento de la epidemiología que me decía, mira, acá hay poblaciones diferentes, hay lugares diferentes y hay tiempos diferentes. Se puede comenzar en forma diferente con los tiempos en jurisdicciones que no están afectadas de la misma manera, se puede comenzar con poblaciones que sí son vulnerables, que sí son mayores de 65 años, y se puede graduar entonces el paso desde el punto de vista epidemiológico. Y desde el punto de vista inmunitario, se puede pensar que si bien la frecuencia es mayor en las edades que estamos viendo, en las edades medias, en esas edades medias justamente hay una posibilidad de que la inmunidad esté actuando como pasa con casi todas las veces, porque todas las epidemias tienen un 30% de pacientes que son negativos a todas las pruebas, o 40%, y bueno, entonces ahí se podía haber también pensado en una situación de mayor circulación de gente y de mayor trabajo, de mayor capacidad de autogestión, de mayor capacidad de participación social en las decisiones, utilizando todas las tecnologías que pueden servir para comunicarse con la gente, darle recomendaciones, y la gente haciendo usos de su conocimiento, de su voluntad participativa, que por supuesto es fundamental para que la política pública actúe, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que publiqué desde el 24 de marzo, apenas 4 días después del comienzo de la cuarentena. Bien, Florencia, ¿tú estabas de acuerdo con que sea así prohibitiva con policía, que si vos abrías la puerta de tu casa, pisabas la baldosa, pasaba una policía, y si no podías justificar, porque por ejemplo hay gente que iba al supermercado pero tiene un documento viejo de otra provincia y no le creía a policía y causas penales, o sea, ¿estás de acuerdo con que sea punible o por ahí voluntaria también te hubiera parecido interesante? No, lo que pasa es que, digamos, si así como fue, que fue punible y todo, hubo mucha gente que la cumplió, pero mucha gente que no la cumplió, digamos, uno en un mundo ideal dice debería ser algo voluntario, pero también tenemos que ver, digamos, cómo es culturalmente el pueblo argentino, y la realidad es que lo que vemos es que si bien en muchos casos el cumplimiento fue grande, en otros casos era buscar la manera... Bueno, podría haber algo intermedio por ahí, ¿no? O sea, una multa... De todos modos, lo que yo quiero decir, con todo respeto, Mario, admiro la seguridad con la que afirmás cosas que todos los científicos del mundo se están cuestionando y están poniendo en duda. Admiro que tengas ese nivel de seguridad cuando todos los científicos del mundo, o muchos, se lo están preguntando. Bueno, trasladamos entonces esta inquietud. ¿Por qué en el grupo de expertos, la verdad, aparentemente por lo que podemos ver, no han sido convocados los epidemiólogos que supuestamente son los que más están
preparado junto con infectólogos, junto con Sí, un montón sí de hay especialistas. epidemiólogos, perdón. Sí hay, ¿Quién es? sí hay epidemiólogos. ¿Quién es el Ronquis es epidemiólogo? epidemióloga, Ángela Gentile, la jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Gutiérrez. Bien. Yo te cuento que además de Mario Borini hablamos con Vicente Mazzáfero, Edgardo Schinder, Jorge Pompey y Ramiro Salazar, 5 epidemiólogos, y los 5 opinan lo mismo, que las cuarentenas totales nunca en la historia se hicieron y que desde el punto de vista epidemiológico no tiene sentido, pero ojalá tengan razón ustedes pero, y todo esto haya tenido sentido, ¿no? Justamente, perdón, ¿puedo dar un aporte? Porque me parece que si no... Todo lo que vos quieras. La cuestión. Acá, como dije al principio, nadie es dueño de la verdad y tampoco es que lo que yo diga o lo que se hizo es específicamente lo que está bien y lo que dice otro es lo que está mal. Son opiniones diversas. Lo que a mí me parece peligroso es dar por supuesto cosas que todavía la ciencia no respondió, nada más. Después, puede haber muchísimos epidemiólogos que opinen diferente y yo lo respeto, ¿sí? Porque respeto todas las opiniones, pero digo, no me parece justo decir que no hay epidemiólogos en el grupo de expertos, ni tampoco me parece justo decir, digamos, o no me parece justo decirlo para los que nos están escuchando, que las cosas son de una manera cuando en realidad no lo sabemos. Me parece que hay que ser honesto en ese punto y decir que hay cosas que no se saben. No, lo que dijo Mario es que cómo vienen perfiladas las curvas, que él lo está estudiando con un grupo de especialistas en bioestadísticas, pero obviamente la bola de cristal no la tenemos. De la inmunidad, pero digo, no tiene sentido, repito, no tiene sentido que estemos haciendo discusión entre nosotros. Yo respeto que... No, al revés. Yo perdón, para mí, Florencia, ahí disentimos entre comillas, para mí es enriquecedor. En toda mi vida lo hago en mi vida personal y en la radio también, el intercambiar figuritas sobre las opiniones, porque así nos enriquecemos. Y cuando es un tema de que tiene que ver con un problema que nos atañe a todos, ni qué hablar, ¿no? Está bien, me parece que salvo que nos estén escuchando muchos infectólogos y muchos epidemiólogos, es probable que mucha gente no entienda de lo que estamos hablando, nada más, pero es una opinión. Bueno, si alguna vez te parece, volvemos a hablar sobre el tema de la vacuna que vos lo mencionás y que he escuchado que lo mencionás como que también has dicho en un programa que los que están en contra de la vacuna es más o menos como los que creen que la Tierra es plana, y hay muchos médicos que tienen mucha trayectoria, que señalan muchas contraindicaciones de la vacuna, pero capaz que están equivocados y la razón la tenés vos. Perdón, pero ese sí es un debate que yo no estoy dispuesta a dar, porque la verdad que un médico que se oponga a las vacunas... ya digamos realmente me parece que hay que poner la energía donde corresponde y en todo caso tener una comunicación efectiva con los pacientes para explicarles por qué son importantes las vacunas. Florencia, yo no sé, hay muchísima información respecto de los aspectos de las cosas negativas que tienen las vacunas y están puestas en sus mismos prospectos, pero nadie los lee para empezar. Y hay muchas investigaciones de qué ha pasado. Pero bueno, me llama la atención. Pero me parece que el mensaje que están dando es peligrosísimo. Y esto de verdad me parece que poner en cuestionamiento las vacunas me parece muy peligroso para la salud pública, de verdad. De verdad. Bueno, permiso, escuchamos tu opinión y la tomamos. Yo salgo de ese tema, no quería. Yo quería tomar 2 temas que tomó Florencia. Uno, que hay muchísima gente. Dale, porque nos tenemos que ir, ¿Cómo? Sí, 2 minutos, pues tenemos que cerrar, dale. Hay muchísima gente que ha opinado desde lugares muy reconocidos en el mundo
y que ha planteado diferencias muy importantes con las políticas públicas que se han tomado en los países respecto de cuarentenas estrictas. Se puede nombrar a Joan Zizek, se puede nombrar a Suntra Gupta del Reino Unido, se puede nombrar a Pablo Goldsmith, que vos ya lo nombraste, a Johan Ioannidis de Stanford, a Scott Atlas también de Stanford, a David Katz de Yale, a Montagnier, al premio Nobel Montagnier, a Giuseppe Remusi de Italia, a Hendrik Strick de Bonn, a Bernatze de Suiza, a Michel Levitt, premio Nobel de Stanford. O sea, no son pocos los que han opinado en forma totalmente diferente a la política pública generalizada en muchísimos países. La segunda cosa, para terminar, si ya hay poco tiempo, es que Argentina no está bien ubicada en el concierto de América Latina. Entre 33 países está puesto 13 en mortalidad, en tasa de mortalidad en muertos por COVID en relación a población. Está puesto 13, quiere decir que hay 20 países que están mejor, que tienen menos mortalidad por población que Argentina. Y si la comparamos en el mundo, en 215 países, Argentina está 75, o sea, estaría en el primer tercio malo. Quiere decir que pese a su cuarentena, que ha sido de las más estrictas del mundo, Argentina no ha logrado un lugar esplendente. Así que yo creo que hay ejemplos y hay contraejemplos que permiten abrir esta cuestión, plantear grandes dudas, ¿no? Bien. Tenía una última pregunta para hacerte, Florencia, pero me la olvidé, así que te agradezco mucho tu participación en este programa. Bueno, gracias. Hasta luego. Pausa y seguimos. Gracias, Mario Borini. Por favor, gracias a ustedes. Adiós.